Mi nombre es Luz Neira Rodríguez Sánchez. Voy a hablarles sobre la percepción y la atención, que son dos procesos cognitivos básicos. La percepción es el proceso por el cual se le da sentido o significado a cierta información adquirida del medio a través de los sentidos del oído, el olfato, el tacto, el gusto y la vista, según Fuenmayor 2008, página 192. Las estructuras o áreas cerebrales implicadas en este proceso de percepción. Entonces Uriarte 2013, página 55, dice que las sensaciones implican la información básica que nuestros aparatos perceptuales reciben tanto interna como externamente y lo conducen hacia las áreas sensitivas primarias. Esas áreas sensitivas primarias fueron plasmadas o constituidas por Brugman y son las áreas 1, 2, 3, 17, 22, 41. Es decir, aquí tenemos la 1, la 2, la 1, la 2, la 3. Entonces, la 1 es la azulita, la 2 es la verdecita y la 3 es la rojita. También dice que es la 17. Entonces, la 17 es esta que está acá en la parte ya trasera. Esto también está la 22. Entonces, es esta de acá azul clarita y la 41. Entonces, esa información es conducida a través de unos impulsos llamados impulsos crudos y que se asocian con las áreas cerebrales secundarias que contienen los instintos y memorias, y eso permite formar representaciones mentales. Los tipos de percepción, según la psicóloga Fabiola Coelho Arrata de la Universidad Tecnológica Ecotec. Entonces ella los dividió en 5 según los 5 sentidos. Entonces en el sentido visual tenemos la discriminación visual. La memoria visual es cuando podemos relacionar algo con lo que ya hemos visto con lo que estamos viendo. La percepción de figura y fondo visual. Entonces, ¿qué figura estamos viendo? ¿A qué distancia? La orientación visoespacial. ¿Cuál es la orientación de esa imagen que estamos observando? También tenemos el tipo de percepción auditiva, entonces la memoria auditiva, que es relacionada con la memoria visual, pero que esa es el sonido que hemos escuchado, cómo lo relacionamos con lo que estamos escuchando. La figura o fondo auditiva, la conciencia auditiva, las cualidades del sonido, es decir, la intensidad, la duración de tiempo y el ritmo. El tipo de percepción táctil, entonces la textura, cómo es la textura de lo que estamos tocando, cuál es la temperatura, según esa de la temperatura, la forma, cuál es la forma, redondo, cuadrado, triangulado, el peso, muy pesado o liviano, el tamaño, cuál es el tamaño, grande, pequeño, el tipo de percepción gustativa, entonces de los sabores, y la olfativa de los olores. Las patologías o trastornos relacionados con el proceso cognitivo de la percepción, entonces tenemos 4 patologías aquí mencionadas, entre ellas hay varias. Entonces tenemos los cambios en la intensidad de las percepciones. Entonces los 3 ejemplos de eso son la alodinia, que se da cuando las personas sienten dolor ante un estímulo no doloroso. También los sonidos son más fuertes, y esto es sinónimo de la hidrofobia, que es un clásico, o sea, una enfermedad clásica, y es relacionado con la rabia, y es que todo se percibe con mayor intensidad. Entonces el ruido, la luz, todo es más intenso, y las personas que sufren de esta enfermedad tienden a no querer comer, porque también cuando, digamos así, bajan agua sienten que eso es muy duro, y eso les produce mucha rabia. Entonces, otra es la escisión de las percepciones. La palabra escisión significa división. Entonces, es cuando el sujeto no asocia el fenómeno con el objeto, es decir, no asocia
una cosa con la otra y eso le produce esa patología. La otra es la traslación en la calidad de las percepciones. Entonces se relaciona un acontecimiento común con una interpretación delirante, según Uriarte, 2013, página 57. Eso significa que es cuando las personas no alcanzan a percibir del todo algo y eso lo asocian con otra cosa que se imaginan y eso les produce eso. Pues que eso ocurra con mucha intensidad a lo largo de la vida de la persona y eso le produce esta enfermedad. La última es la pareidolia y es donde se observan formas en las nubes o en cualquier cosa que se puedan imaginar. También se percibe la presencia de algo extraño y esto no es tanto que sea así, digamos, que se presente lejos, no se podría considerar una pareidolia, pero existe a tal punto que genera alteraciones mentales, y eso en el caso de los esquizofrénicos, cuando por ejemplo ellos dicen que al pie de ellos o que a diario los vive atormentando un espíritu demoníaco y que no los deja en paz y que los agobia frecuentemente. El otro proceso cognoscitivo es la atención y ella se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que toca, lo que gusta, lo que huele. Entonces, y comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasar. Según Fuenmayor, 2008, página 193. Las áreas cerebrales relacionadas con la atención son en gran parte la corteza cerebral. Esa corteza cerebral juega un papel fundamental porque produce la función ejecutiva, analiza, planea, manejo de tiempos, controla impulsos de juicio y pensamientos críticos. Pero eso no es solamente en toda la vida, sino que eso se da ya en la madurez de la persona o del individuo, porque cuando somos niños o somos bebés, esa parte de nuestro cerebro no ha madurado y entonces la atención no se ha desarrollado. Por eso es que cuando tenemos algún bebé es fácilmente distraerlo porque le pasamos juguetes y él se entretiene ahí con los juguetes y le presta cuidado a uno, luego a otro y así. Y entonces eso es lo que pasa con la corteza prefrontal relacionada con la atención. La clasificación o tipologías de la atención, entonces tenemos la atención focalizada y la atención sostenida, que están fuertemente relacionadas porque en la focalizada es cuando se responde por separado a estímulos táctiles, audiovisuales, auditivos y no hay medición de tiempo. Ya en la atención sostenida es cuando nos enfocamos por separado en algo y tenemos esa atención ahí durante un largo periodo de tiempo. Entonces es la habilidad para mantener en el tiempo la atención focalizada, en pocas palabras. La atención alterna es la capacidad para cambiar el foco atencional entre tareas que requieren respuestas cognitivas diferentes. Entonces, es decir, que nos permite pasar de una tarea a otra sin que ellas estén relacionadas o sin que tengan el mismo contenido. Entonces, esa es la capacidad que podemos tener en cuanto a la atención alterna. La atención selectiva es cuando nosotros eliminamos todas distracciones y nos concentramos solamente en algo. Es decir, como en las ponencias, cuando nosotros nos concentramos solamente en el hablante, en el que está ahí, en el que está exponiendo o algo así, y no le colocamos cuidado a nadie más, sino solamente a escuchar lo que está diciendo. Y la atención dividida es cuando las personas pueden realizar diferentes tareas, diferentes trabajos al mismo tiempo y sin cometer errores en su ejecución. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es
cuando conduce y poder hablar con otra persona. Es decir, entonces hablando, hay personas que cuando van conduciendo, entonces lo llaman por celular, van hablando y van conduciendo. Las patologías o trastornos relacionados con el proceso cognitivo de la atención, entonces Uriarte 2013 página 292 dice que las alteraciones de la atención se han clasificado en 5. La primera es la clonidia, que se da en cortos periodos de atención, y la segunda es la imipramina, que son bajos niveles de atención. La tercera es la atomoxetina, que es agotamiento de la atención. La cuarta, la carbamazepina, que es atención fragmentaria. Esa atención se da por muy cortos periodos de tiempo. Y la quinta es la metilfenidato, que es la falta de motivación para las actividades escolares. Entonces esto se da en los jóvenes más que todo, que es cuando los jóvenes no se pueden concentrar en sus actividades escolares, en sus tareas o en las explicaciones que le dan los maestros. En conclusión, la percepción y la atención son dos procesos cognitivos básicos, pero fundamentales en el proceso de comunicación del hombre. Estos dos procesos están fuertemente relacionados, pese a que la percepción se da en gran parte gracias al proceso de atención al medio interno como externo. Es decir, si nosotros no prestáramos atención, sería muy difícil que percibiéramos algo que tuviera un significado profundo. Entonces, las referencias de donde tomamos que se tomaron fue en Mayor y Villasmil 2008, la percepción, la atención y la memoria como procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual. Revista de Artes y Humanidades Única, Mota 2020, objeto virtual de aprendizaje, los procesos cognitivos y su clasificación, unidad 1, Uriarte Bonilla, funciones cerebrales y psicopatológicas, México, Editorial Alfil, 2013.